Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una jornada apasionante, 40 días de Aliyá, tiempo de Techuvá, tiempo de regreso a casa, tiempo de entrar al momento glorioso del día de Yom Teruah y asimismo celebrar gloriosamente toda la Keilah, el tiempo de Yom Kippur, día de expiación. Para tal efecto, el tema de Techuvá, acompañamos esa campaña de 40 días, definiendo durante 40 días, definiendo única y exclusivamente la palabra Techuvá, arrepentimiento. Hemos visto entonces ya en el desarrollo de las semanas que el arrepentimiento es una decisión, no es un asunto de emociones. Y es una decisión inteligente, es una decisión sabia, es una decisión en la cual hemos decidido hacer un alto en el camino, a examinarnos y considerar que no volveré atrás. Considerar que ahora soy una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser con una nueva mente, la mente de Yeshua, que juntamente con Él estamos en compromiso y a partir de ese entonces mi vida nunca volverá a ser lo que pudo ser en otro tiempo, en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo del raciocinio, en el tiempo de la lógica, el entendimiento humano, sino que caminaremos conforme al manual de vida, nuestro manual de instrucciones, y entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti, dice la palabra, si escuchamos y cumplimos atentamente todas las ordenanzas que el Eterno nos ha prescrito, nos ha establecido. Hemos concluido ya en el desarrollo de esta semana que ese arrepentimiento no puede ser tampoco algo pasajero, algo transitorio, algo de momento, algo que ocurrió durante el día de expiación, 40 días de campaña, y pues bueno, por 40 días voy a procurar arrepentirme. ¿De qué? La pregunta que todos hacemos, ¿de qué debo arrepentirme? Examinémonos muy juiciosamente, porque ¿qué nos dice la palabra? Que el pecado, por favor, el pecado entró al hombre por medio de un hombre y por medio de ese hombre el pecado a toda la humanidad. Y esto es interesante porque justamente ayer veíamos, si me permiten como retomar un poquito el tema, en el libro de Bereshit, recuerdan, capítulo 1, verso 26, vamos a retomar un poquito nuestra historia. Dice la palabra, entonces dijo Adonai, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar. Recordemos, perdónenme, que esta palabra señorear es una palabra que tiene una trascendencia mucho más allá. Dominio. Dominio que significa gobierno, dominio que significa autoridad. Dice la palabra, y creó Adonai al hombre a su imagen, y a imagen de Adonai los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los bendijo Adonai y les dijo que se fructifiquen, que multipliquen. Pero también sabemos que así como Adonai crea al hombre, dice la palabra, haciendo una pequeña paráfrasis a la historia, que tomó posteriormente del varón, saca, moldea, establece, forma a la mujer. Y la toma de su costado.
la coloca justo frente al varón. Por eso, aquella frase que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pues obviamente estamos hablando de una frase absolutamente equívoca, porque realmente el varón está atrás, la mujer está al frente, el hombre es el que cubre, el que protege, el que guarda, el que establece el cuidado de ella para evitar que ella no caiga. Sin embargo, recordemos en la historia, se produce el momento en que en el huerto la mujer toma o habla mejor con el adversario, que normalmente hemos definido como la serpiente. Permítanme llegar un momento al texto. Adonai plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol. Y salía del Edén un río para que regara el huerto. Y dice la palabra, tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Adonai, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Entonces dice la palabra, Adonai tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia, aves, etc. Tomó a Adonai e hizo caer un sueño profundo sobre él. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró en su lugar su carne. Y de la costilla que Adonai tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es interesante estas palabras que se utilizan aquí, porque vemos que en la primera parte dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y posteriormente nos dice que de la costilla del hombre, de lo que ya había creado, ahora forma a la mujer. ¿Por qué menciono esto, amados? Porque notemos que a partir de este momento se ocurre en el huerto la condición de desobediencia, el hablar con el adversario, a quien posteriormente de esta conversación en la cual se produce la tentación, en la cual se produce la desobediencia, en la cual se ocasiona el pecado, dice la palabra que entonces Adonai le dijo, por cuanto le dijo a este ser, a esta bestia, porque lo indica que es una bestia, dice, por cuanto hiciste esta situación, ahora te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra. Y de allí entonces el concepto que tenemos de la serpiente. Pero antes de esta palabra, recordemos, mis amados, que es allí precisamente donde ella empieza a llamarse serpiente. Y Adonai dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Es una bestia. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sobre tu pecho andarás, lo que significa que antes de este momento no caminaba o no andaba arrastrándose sobre su pecho. Es interesante. Pero bueno, el punto al que vamos. Se ocasiona entonces la situación de pecado en el primer Adán. Aquí, por el primer hombre, por el hombre entra la condición de pecado. Pero se hace necesario entonces el segundo Adán, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por un hombre entró el pecado y por un hombre, por la redención a través de su sangre, entra el perdón del pecado y la salvación. Entonces, en el proceso que llevamos para entrar a considerar la palabra arrepentimiento, vimos, repito, que no se trata de un asunto pasajero, sino que debe tener un verdadero valor de arrepentimiento duradero, permanente. Permanente, hermanos. Nosotros ya no estamos en el primer nivel, donde íbamos a un confesorio, y le contábamos a una persona ciertas cosas. A veces parecía que no teníamos que contar, pero algo teníamos que decir. Nos daban una instrucción, unas 3-4 oraciones, y pareciera ser que el pecado se eliminó, pero todos sabemos perfectamente que esto continuaría igual. En el segundo nivel, pues ya no tenemos el confesorio,
Pero igual confesamos el pecado con la persona de confianza, con el pastor. Realmente cambia un poco la forma. Pero en el nivel de Torah, mis amados hermanos, en el nivel de Torah, la purificación, el reconocer el pecado tiene otro estatus, y es lo que vamos a considerar hoy. Realmente sabemos y estamos capacitados, preparados, conscientes de lo que significa la confesión ante nuestro Padre Eterno de nuestra situación de pecado, de una manera verdadera, de una manera que sea duradera. Vimos entonces que ese proceso de arrepentimiento nos lleva a una conducta, a una nueva manera de pensar, a una nueva manera de sentir y a una nueva manera de vivir. Y por supuesto, la Biblia nos menciona algunos ejemplos de arrepentimiento que evidentemente podemos ver el fruto del arrepentimiento. Vamos a referirnos a este aspecto, el fruto del arrepentimiento. El primer ejemplo que mencionamos ayer y dejamos al cierre del programa, pues corresponde a Saulo. Pablo, inmediatamente después de esa experiencia que tiene, de tener una comunicación, una relación, un encuentro con el Eterno, y de recibir toda la enseñanza junta del Brit Hadasha, porque él es un conocedor absoluto de la Torá. Entonces, ahora en su proceso de arrepentimiento y de este proceso de reconocer a Mashiach y reconocer el Brit Hadasha, ahora Rab Shaul comienza a predicar por todo lugar el nombre de Yeshua, nuestro amado Mashiach, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero vemos que este proceso es un proceso radical, verdadero, auténtico. Tanto que la gente que lo conocía, dice el libro de los Hechos en el capítulo 9, vayamos un momento al texto y leámoslo, por favor. Porque recuerden que escrito está, y me gusta que no sea una opinión personal, sino que lo podamos leer con el sustento bíblico. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y en el verso 20, dice la palabra: enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Adonai. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua es el Mashiach. Interesante. Sigamos la lectura. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 23. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese verdaderamente un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Adón, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente entre todos el nombre de Yeshua. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba donadamente en el nombre de Mashiach, disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vemos entonces, mis amados, que el arrepentimiento y el propósito de acercarnos cada vez más a la Torá es precisamente esta tarea del Rab Shaul. ¿Cuál es? Que seamos los que proclamemos, los que llevemos, los que anunciemos el poder de la palabra, la vida, la Torá viviente en Yeshua HaMashiach.
Esta es una tarea que todos absolutamente tenemos hoy en nuestros tiempos. Estos cambios que se ocurren en el proceso del arrepentimiento deben influir de manera directa en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Présteme mucha atención y escríbalo: en mi familia, porque yo no puedo ser luz afuera y oscuridad en casa. Mi casa y yo serviremos a Hashem. Por lo tanto, y a propósito de decir la palabra Hashem, gracias por recordármelo, muchas gracias. Cuando mencionamos el nombre Hashem, es la manera como decimos bendito sea su nombre. Por favor, es una expresión perfectamente normal, hebraica. Hashem, bendito sea su nombre. Así es que para evitarnos malos contratiempos o apreciaciones, por favor, yo procuro no mencionar, como lo hemos aprendido, el nombre que no se pronuncia. Yod Hei Bat Hei, Adonai. Lo mencionamos como Adonai. Algunas personas lo mencionan como Yahweh. Algunas otras personas como Elohim. Usualmente yo utilizo Adonai. O usualmente utilizo Hashem, que es en hebreo, bendito el nombre. Alguna persona me decía, no, es que yo a donde quiera que voy, yo pronuncio Yod Hei Bat Hei, Yod Hei Bat Hei. Bueno, pues es que el nombre de Yod Hei Bat Hei no lo podemos estar pronunciando en cualquier lugar. Por favor, hasta en esto debemos tener honra por el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, repito, para evitar esa situación, Hashem, y para alguien que me preguntó por qué repetía con frecuencia Hashem, porque simplemente por honra a su nombre decimos bendito sea en hebreo Hashem. Hecha la claridad. Muy bien. Dice entonces, mis amados, que cuando hay un verdadero arrepentimiento que sea verdad en nuestra vida, por esa condición que durante mucho tiempo seguramente cargamos en nuestra condición de pecado, entonces verdaderamente debemos dar fruto de arrepentimiento. Todos, sin excepción, tenemos absolutamente algo o algunas circunstancias de las cuales debemos arrepentirnos. Y por supuesto, como pecadores, conscientes de esta situación de pecado y buscando esa paz, ese shalom que necesitamos encontrar en nuestro entorno. Muchos dirán, bueno, pero pastor, yo no he sido ni ladrón, ni estafador, ni homicida, ni adúltero, ni fornicario, ni violador, ni saqueador, etcétera, etcétera. ¿De qué me puedo arrepentir? Tenemos una condición de pecado que la vimos, nació desde el mismo huerto, la condición de pecado del hombre. Y la condición de pecado del hombre, un hombre en singular, afectó al hombre en plural, a toda la humanidad. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 3, versos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Hashem. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Por esta razón, Yeshua ordenó en Lucas capítulo 24, verso 47, que se predicase en su nombre, en el nombre de Yeshua, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, entendiendo este proceso, necesitamos aceptar con claridad que nuestra condición de pecado debemos reconocerla y debemos buscar la forma de remediarla, redimir, acuérdense de la enseñanza de ayer, la palabra restaurarnos, recuperarnos, reiniciar. Entonces, libro de Mateo capítulo 2, verso 17 dice, los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y cuando miramos este punto tan interesante, quiero hacer una pequeña relación, una pequeña consideración a un aspecto que me llamó tremendamente la atención. Una familia de árboles que pertenecen a una misma clasificación, a una misma familia, que probablemente ustedes conocen muy bien, los conocen muy bien porque en sus fincas o en sus tiempos, en sus momentos, en sus países, lo cultivaron, lo vieron, tomaron de su fruto y pueden con claridad diferenciar el uno del otro. Uno es el árbol de naranjo,
o naranja y el otro el árbol de toronja. Por favor, aquí en el chat, vamos, escríbanme, ¿qué diferencia hay entre una naranja y una toronja? Miren, pertenecen a la misma familia, el tipo de árbol es exactamente el mismo, no se diferencia el uno del otro. Son muy parecidas entre sí, sus ramas, sus hojas. A menos, por supuesto, que usted es un experto, un conocedor del tema, podría determinar, este es un árbol de naranja y este es un árbol de toronja. Pero ¿dónde está la diferencia? Sin embargo, cuando estos árboles dan fruto, cualquier persona puede distinguir si se trata de una naranja o si se trata de una toronja, naranja o de una toronja. Y pues me tomé el tiempo de buscar la diferencia que puedan existir entre el uno y el otro. Voy a tomar un texto aquí técnico sobre el tema. La naranja es más redonda y tiene una piel más gruesa y rugosa en comparación con la toronja, que tiene una forma más ovalada y una piel suave y delgada. La naranja es una fruta cítrica que pertenece a la familia de Rutaceae. Es una fruta redonda de tamaño mediano o grande con una piel gruesa y rugosa de color naranja intenso. La pulpa de la naranja es jugosa y dulce, con un sabor ácido que le da una característica de acidez muy refrescante. La naranja es una de las frutas más populares y consumidas en todo el mundo debido a su delicioso sabor y a sus valiosas propiedades nutricionales. Es rica en vitamina C, ácido fólico y otros nutrientes esenciales que son beneficiosos para la salud. La toronja es una fruta cítrica que pertenece a la familia de Rutaceae. Es una fruta ovalada y de tamaño pequeño o mediano, con una piel delgada y suave de color rosa o rojo intenso. La pulpa de la toronja es jugosa y ácida, con un sabor picante que le da una característica de acidez refrescante. La toronja es una fruta popular en muchas partes del mundo y se consume tanto fresca como en zumos y como ingrediente en diferentes platos y recetas. Es muy rica en vitamina A, ácido cítrico y otros nutrientes esenciales que son beneficiosos para la salud. Entonces, ¿por qué traje a colación este tema? Porque vamos a ver cómo, cuando ayer mencionábamos a Juan el Inmersor, hace referencia al tiempo de arrepentirse. Su mensaje de arrepentimiento tiene que ver con la preparación que la gente debe llevar para entrar a ese proceso de arrepentimiento dentro de lo que es el contexto de una vida religiosa que han llevado así y que han preparado por tiempo, siempre preparando el camino para la venida del Mashiach. En realidad, en su corazón de arrepentimiento deben producirse cambios de conducta y deben que ante todo reconocer que Mashiach es el Adón. Cuando consideramos este aspecto de los frutos del arrepentimiento genuino con nuestro verdadero compromiso delante de Hashem, vemos que Juan hablaba a estos religiosos judíos que no argumentaban que eran descendientes de Abraham, que no argumentaran que eran descendientes de Abraham, porque aún siendo cierto, la fe de Abraham era una fe de él, la fe de Abraham, y nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, tener nuestra propia fe. En el libro de Marcos, en el capítulo 2 y en el verso 17, dice la palabra: al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando leemos este texto, este verso, por supuesto, nos habla de dos clases de personas: los justos y los pecadores. A los justos, Yeshua les dice y los cataloga como sanos, porque son personas que generalmente gozan de bienestar, estabilidad emocional, en términos generales, y precisamente por la gracia divina los motiva a seguir un estilo de vida saludable.
Ayer hablamos del dominio, ¿recuerdan? Hablamos del dominio desde Bereshit capítulo 1, verso 26, enseñando que el dominio que Adonai entrega desde el momento de la creación como delegación de autoridad, de mayordomía sobre toda la creación. Pero decíamos que ese dominio, esa creatividad que Adonai nos entrega, esa autoridad que Adonai nos entrega, la hemos dejado de lado y entonces se nos olvida de hecho que al ser hijos creados por parte de Adonai, venimos con una condición de santidad. Recordemos la historia en la primera pareja, el varón y la varona, el ish y la isha, que hasta que ocurrió la condición de desobediencia, rebeldía, al hablar con el enemigo, el adversario, descubren que sus cuerpos estaban desnudos. Adán, ¿y cómo sabes que estás desnudos? ¿Cómo saben que están desnudos? Es más, ya se habían, dice la palabra, cosido delantales, se habían protegido con las hojas de higuera. Usted recuerda esa historia. Es decir, que antes de este momento, la naturaleza de la creación es buena y es buena en gran manera. Y dice la palabra que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, que Él es santo, 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 la santidad del Padre. Y al ser nosotros sus hijos, tenemos esa, si me permiten decirlo entre comillas, ese ADN de santidad. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está nuestra santidad? Por cuanto el pecado entró en la humanidad, esa santidad la hemos relegado. Repito, la santidad no se obtiene con 3 oraciones, la santidad no se obtiene con un ayuno, la santidad no es algo que podamos mostrar con usar un talí, la santidad no es algo que mostremos usando una kipa, la santidad no es algo que mostremos estando en el Shabbat. La santidad, la pureza, la identidad es algo que Yeshua empieza a determinar entre los justos, los sanos y los pecadores. A diferencia de los justos, entonces, los pecadores son enfermos espirituales. Ellos no tienen un verdadero bienestar, son emocionalmente inestables. Que si tenemos inestabilidad, bipolaridad, y yo lo considero en otra palabra más castellana, mala crianza. Esa inestabilidad afecta la manera de vivir, afecta la salud, afecta la estabilidad mental, afecta la circunstancia económica, afecta la relación afectiva, afecta la relación de padres e hijos, afecta la relación de comunidad, afecta todo lo que tenemos a nuestro entorno. Por eso cuando nos preguntamos desde la jornada anterior por qué el dominio lo hemos dejado de lado y por qué batallamos y batallamos y batallamos por el trabajo, por el tener el dinero, porque recuerden que el dinero, dice la palabra, en sí el dinero no es que esté mal el tener el dinero o el tener riqueza. ¿Qué dice la palabra? Textualmente dice: el amor al dinero es el problema. Entonces hay gentes que aman el dinero y aman tener y quieren tener y enriquecerse y guardar. Alguien me mencionaba en estos días, viene a mi corazón la historia. No recuerdo, alguien me mencionó aquí en Israel Casa Integral Local la historia de un caso real, de la vida real, en el que un hombre y su esposa por años guardaron literalmente debajo del colchón. Bueno, aquí no es tanto debajo del colchón, dentro de un colchón. Guardaban dinero por años eternos, emigrantes a este país en Estados Unidos. Un buen día, después de muchos años, durmiendo en el mismo colchón, sus hijos ya fueron adultos, profesionales, y para una ceremonia de aniversario de su boda, sus hijos decidieron cambiar a sus padres su alcoba. Así es que para darle la sorpresa tomaron toda la alcoba antigua de sus padres y la sacaron de casa. Les trajeron un juego de alcoba nuevo, muy elegante, muy fino, muy sofisticado, honroso para sus padres. Sus hijos querían bendecir a sus padres. ¿Cuál fue la sorpresa cuando los padres regresan de un viaje a casa
y encuentran una nueva alcoba en casa, muy bonita, hermoso juego de alcoba. ¡Qué regalo tan bonito! Pero los hijos notaron que los padres no tenían tranquilidad, no se alegraron, todo lo contrario, los notaron ofuscados, molestos, incómodos, y preguntaban: ¿qué pasó con la alcoba? ¿Dónde está el colchón? No, papá, tiramos todo, vino el carro, el camión de basura se llevó absolutamente todo. Lo que los hijos nunca supieron o sabían era que justo en aquel colchón, literalmente sus padres habían guardado por más de 20 años, 30, 40 años, dinero, 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 dinero. Todo este fenómeno que Adonai nos muestra en Marcos capítulo 2, sanos, el hombre sano, el hombre que tiene dominio, el hombre que tiene identidad, el hombre que tiene responsabilidad, el hombre que tiene claridad de la Kadosh Torah, la Torah viviente, vendrá o tendrá una vida de bienestar, de estabilidad, repito, una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad social, una estabilidad económica, una estabilidad que nos permite el shalom que solo Adonai nos puede entregar. Y recuerden, la riqueza es la añadidura. A veces parece ser que medimos a la gente por la riqueza. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. No, mis amados hermanos. Repito, ¿de qué sirven las riquezas si no tenemos un buen hogar, un buen matrimonio, una buena estabilidad financiera, una buena estabilidad emocional? ¿De qué nos sirve el dinero? Bueno, pastor, es que con el dinero se arreglan muchas cosas. Sí, con el dinero puedes pagar un gran servicio médico, un tratamiento médico, una cirugía. Pero tenemos a un Adonai Rafa, que es nuestro sanador. Tenemos a nuestro Adonai, que es nuestro proveedor. Entonces, la diferencia entre el pensamiento natural del hombre, lógico, racional, y el hombre espiritual, hay un campo de acción muy grande entre el uno y el otro. Por lo tanto, ¿cuál es el síntoma esencial de una enfermedad? Dice el libro de los Salmos en el capítulo 51, verso 13. Entonces, enseñaré a los transgresores sus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Aquí está refiriéndose a los pecadores en esta cita y los identifica como transgresores y los cataloga así porque su principal síntoma consiste en que el pecador transgrede, vulnera el principio del gobierno divino, es decir, lo que escrito está. ¿De qué manera entonces hemos sido transgresores? Hemos sido transgresores de tantas maneras. Hemos sido transgresores en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de vivir. Creo que estas tres palabras van a marcar la historia de esta campaña de 40 días en Teshuvah. Pensamiento, emociones y formas de vivir. Hemos visto cómo cuando yo les pregunto a muchas gentes, ¿por qué tú elegiste vivir en tal ciudad? ¿Por qué tú elegiste vivir, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York? Para quienes viven en la ciudad de Nueva York saben que es una ciudad, una mole de concreto. Es una ciudad que no descansa durante 24 horas, nunca jamás. Es una ciudad donde hay violencia, perversión en todos los sentidos. Es una ciudad donde las personas, por ejemplo, nuestras comunidades emigrantes deben trabajar a esclavitud para poder obtener algo ligeramente para medio sobrevivir, donde los costos de vida son extremadamente altos, donde hay una condición lamentable en la condición de pecado. Pero usted dirá, pastor, pero si eso es tan terrible, nadie viviría en Nueva York. Bueno, pues obviamente habrán excepciones, habrán lugares predilectos, habrán lugares un poco más limpios que otros, pero en términos genéricos, aunque vamos, conocemos, disfrutamos de la ciudad, las cosas que vemos en New York cuando hemos tenido oportunidad de ir, es un ambiente en el que la mente tiene que estar preparada y tiene que ser una mente indolente, tiene que ser una mente cegada para no ver cómo alrededor de las calles hay todos los fenómenos del pecado, cualquiera que sea, no voy a mencionar en particular. Es muy lamentable ver escenas durante el día, peor aún durante la noche, escenas dantescas de pecado, y pareciera ser que todo el mundo pasa frente a ellas como diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, pero tiene todo que ver conmigo, porque si vivo allí, mis hijos viven allí, mis hijos están siendo víctimas rodeados de la barbarie del pecado.
entonces nos volvemos transgresores. Y esos transgresores estamos omitiendo y apartándonos del proceso de una vida limpia, pura en Yeshua. Ahora, ¿qué principios transgrede un pecador? Pues todo aquel que comete pecado, dice la palabra, infringe también la palabra, pues el pecado es la infracción de la Torá. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 4. Transgreder el principio de la palabra, porque al cometer un pecado automáticamente se está infringiendo la palabra viva, eficaz y penetrante. Es decir, que el pecado es un acto por el medio del cual estamos desobedeciendo, ignorando la palabra escrita. Lo que escrito está, escrito está. Por lo tanto, cuando detectamos el pecado y lo omitimos, es decir, más que omitirlo, lo pasamos por alto y decimos, bueno, pues sí, yo sé que eso es una situación de pecado, pero bueno, eso no me afecta, o ya yo solamente puedo ver y ya, a mí eso no me afecta. No, mi amado hermano, absolutamente nos afecta. Por lo tanto, la transgresión de la ley, la transgresión de la palabra, la transgresión de las ordenanzas, provocan que el ser humano, nuestra humanidad espiritual, se encuentre enferma. Se encuentra enferma. No hay, dice la palabra en Salmos 38:3, no hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Así es que la salud corporal, la salud mental, la salud emocional, todo está debidamente afectado cuando transgredimos la ley. Y por favor, recíbanme esto en beneficio personal. Muchos de nosotros hemos vivido a lo largo de los años situaciones, incluso por razones generacionales que arrastramos por tanto tiempo, en el que se ha producido una contaminación de pecado. Hemos arrastrado con pecado generacional, sabiendo que durante nuestro recorrido de vida arrastramos esa carga del pecado generacional aún hasta nuestros días. Permítanme tal vez hacer una pequeña mención personal. Yo recuerdo y sé y soy consciente absoluto de esta situación. Vengo de una situación de familia religiosa nivel 1. Entre comillas, digo religiosa porque pues tampoco la gente dice, bueno, yo soy nivel 1, pero realmente nunca ni siquiera asisten a una reunión de servicio, a menos que sea algo muy particular. Sin embargo, yo sé, por mi niñez, por la situación de mi familia, que hay una condición pecaminosa en el sentido del alcohol. Mi padre, mis tíos, la familia, desde muy niños nos enseñaban a ingerir cerveza. ¿Qué hay de malo con que el niño se tome una cerveza? Y la mamá reclamaba, ¿pero por qué le dan cerveza al niño? Es que este es un hombre, así se forman los hombres. Eran los pensamientos típicos de la época. Y por supuesto pasé por ese proceso y nos sentábamos en familia y creíamos que como estábamos en casa, en familia, pues no había problemas, todo era en familia, todo estaba bien. Pero nuestros tíos se encargaron de formar a sus hijos, mis primos, a sus sobrinos, entre comillas, la familia, a formarnos en un ambiente de licor. Y pues para todos era normal, eventualmente estar ebrios, era normal. Y me pregunto, y después de nosotros, nuestros hijos continúan con esa escuela que viene de tercera, cuarta, quinta, no sé qué generación de alcohol, de alcoholismo en nuestra familia. Gloria a mi amado Hashem, que tuvo misericordia de este suscrito, y en algún momento Adonai me tomó y me sacó de esa oscuridad. Entonces dicen, pero es que ustedes se vuelven evangélicos y no toman. El asunto aquí no es ser evangélico o ser toraico. Aquí el asunto no es un asunto distinto a la obediencia a la palabra, a nuestra salud física, a nuestra salud emocional. Por lo tanto, se hace necesario que para obtener una buena salud tenemos que renunciar a toda una condición de pecado generacional de familia.
Tal vez te has preguntado hoy qué consecuencias hay en tu hogar, en tu familia, con tus hijos. Esos hijos que hoy pueden estar en muchos hogares rebeldes, que no obedecen, que son salidos de toda norma, de todo principio. Y padres se preguntan, ¿pero por qué mis hijos son así? Si nosotros como creyentes los hemos formado, pero ellos no quieren saber de la palabra. Ellos se vuelven rebeldes, ellos rechazan todo lo que tiene que ver con la palabra. Bueno, de eso se trata la campaña de Teshuvah, de hacer un examen minucioso, generacional, y establecer en qué punto de nuestra vida se ocurrió un desequilibrio espiritual, un desequilibrio emocional, un desequilibrio corporal, y en qué circunstancia de pecado hemos vivido y probablemente nunca lo habíamos notado. Por eso es importante este proceso en el que estamos hablando de Teshuvah, para entrar a un tiempo de redención, regocijo, recobrar, recuperar, renovar, retornar, redimir, arrepentirnos. Ese pecado que ha traumado nuestra vida durante tantos años está ahí, en nuestra mente, en nuestros actos, en nuestras maneras de hablar, en nuestras maneras de pensar. ¿Y cómo nos responde Yeshua a esta situación? En el libro de Lucas, capítulo 5, verso 31, dice la palabra. Respondiendo Yeshua dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el único remedio eficaz, por favor escríbalo en sus notas, a través del cual la divinidad de nuestro amado Yeshua, la palabra, el poder de la palabra viva, el poder de la palabra creadora, el poder de la palabra sanadora, a través del arrepentimiento nos da la pureza, la purificación, el shalom, para realmente nosotros decir, he aquí, soy una nueva criatura en Yeshua. Así que, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 20, así que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Adonai, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a ir un poco más adelante a ese punto, obras dignas de arrepentimiento. Porque como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Al ver que los fariseos y los saduceos venían a la Tevilá, les decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Adonai puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Mis amados, cuando hablamos del tiempo de purificación, del tiempo de Tevilá, el tiempo de Mikveh, porque los hombres, dice la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Adonai, el único soberano, y a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Judas capítulo 1 verso 4. Así es que hay una cosa que tenemos derecho a hacer, y es precisamente juzgar el corazón de otro hombre o impugnar motivos. Esto es, cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de una congregación, debemos examinar su fruto de vida, conocer, acercarnos, establecer y determinar si verdaderamente hay una persona con un fruto de arrepentimiento, una persona que verdaderamente está en un proceso de identidad en Yeshua HaMashiach. Saben, a mí me cuestiona mucho esto, amados hermanos. Recuerden que Israel Casa Integral somos recientes, 8 años, máximo 10, que venimos tratando el proceso de transición a Torah. Y algunos desde que vinimos el primer día, nuestro primer tiempo de Shabbat, que lo recibimos y lo abrazamos con tanta alegría y con tanto gozo. Y hoy Israel Casa Integral en las Naciones, a todos ustedes hermanos en las Naciones, que estamos gozosos de amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, acercarnos cada día más a nuestra Kadosh Torah. Pues necesitamos cada uno de nosotros examinarnos y establecer dónde aún todavía hay esa levadura,
esa levadura que se infla, esa levadura que nos engorda, esa levadura que nos produce ego, vanidad, esa levadura que nos hace sentir más que los demás. Sobre el tema de la levadura, posteriormente hablaremos un poco más desde el punto de vista de que esa levadura, cuando toma la masa, la afecta directamente. Y tipológicamente podríamos pensar que somos nosotros quienes estamos llamados a tomar las masas de la humanidad y afectarlos poderosamente a través de la palabra, afectarlos a través de una palabra viva, a través de una palabra eficaz. Porque dice el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así es que hagámonos un pequeño cuestionamiento al tema que venimos tratando. Cuando hablamos del tema respecto del arrepentimiento y de los frutos del arrepentimiento, vamos a identificar algunas señales que son útiles para establecer si verdaderamente estamos en un nivel de arrepentimiento. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Por favor, preste mucha atención. Primero, ¿cómo llamas en tu vida? ¿Cómo llamas en tu vida personal? ¿Cómo llamas? ¿Qué nombre le das a una situación que tú sabes, atención, que tú sabes que es pecado? Que tú sabes que es pecado. Pero sin embargo le das otra palabra un poco más refinada y bueno, es una pequeña distracción. No sé qué otra palabra pueda usar. Alguien que por favor me ayude. Me explico. Si tú sabes que estás en una situación de pecado, vamos a decir, por ejemplo, fornicación. La fornicación se ocurre entre jóvenes o parejas o personas, parejas, hablando de hombre y mujer, no quiero hablar en otro sentido. El otro sentido sería abominación, que por lo tal ya es pecado. Pero quiero referirme a una relación normal hombre-mujer. Cuando un hombre soltero y una mujer soltera mantienen relaciones sexuales con solteros, estamos hablando de fornicación. ¿Cómo lo llama el mundo? El mundo lo llama unión libre, derechos adquiridos tal vez, amigos con derechos, no sé. Y lo podemos disfrazar con cualquier otra palabra que parezca menos ofensiva que fornicación. Adulterio, cuando dentro de un vínculo matrimonial el hombre o la mujer mantienen relaciones sexuales o extramatrimoniales, se llama adulterio. ¿Cómo tú lo puedes llamar con otra frase? Amigos con derechos, yo no sé cómo llamarlo en otra condición. Usted por favor ayúdeme en el chat y dígame cómo puede llamarlo al otro o a la otra. Y cuando a esa condición de pecado le damos otro nombre, le buscamos una excusa, colocamos una palabra, comillas, piadosa, para evitar sentirnos afectados o sentirnos culpables o sentirnos pecaminosos, ¿cómo podemos entonces enfrentar esta situación? ¿Me captaron lo que quiero significar, amados? ¿Cuántos de nosotros hoy, repito, como cuando decimos una mentira, decimos, es una mentirita blanca? Vaya, pues, ¿de dónde pues salieron mentiras blancas y mentiras verdes o mentiras azules o mentiras negras? No, la mentira es mentira, el pecado es pecado. O una mentirita piadosa, es que es una mentirita piadosa. No, es mentira. Entonces, la primera cosa que estamos aprendiendo hoy es establecer a la condición de pecado, que sabemos que es pecado, le damos algún nombre, comillas, bondadoso, para buscar una excusa y decir, realmente no es tan grave, pues, como la gente habla de esta condición de pecado. Número 2, ¿estás preparado realmente para confesar una situación de pecado con el Padre, presentarte con el Padre abiertamente, decirle, Padre, tú conoces mi corazón y sabes que he pecado? ¿O solamente estás esperando algún día, alguna vez, cuando las cosas se descubran y entonces podamos enfrentar las consecuencias de ese pecado?
me están captando este segundo punto. Frutos dignos de pecado. ¿Estamos realmente en condiciones de confesar? Cuando somos descubiertos de una situación de pecado, ¿realmente estamos abiertos a confesar, a aceptar y a reconocer la condición de pecado? ¿O sencillamente dejamos que esto sea no solamente una mentira, alguien está engañando, alguien me está criticando, alguien me está juzgando, alguien me está calumniando? ¿Tenemos verdaderamente la voluntad y el entusiasmo de enmendar nuestro error frente a una condición de pecado? ¿Estamos realmente conscientes de que cometimos un error, una falta grave, una transgresión a la Torá? Y podernos decir delante de Adonai, Padre, reconozco que he pecado y clamo a ti tu bondad y tu misericordia para liberarme de esta condición de pecado y presentarme delante de ti como obrero que no tiene nada más de qué arrepentirse. ¿Somos realmente pacientes con aquellos a quienes eventualmente hayamos afectado, herido, lastimado, dañado de una u otra manera por razones y condiciones de mi pecado? ¿Sabe cuántas personas fueron afectadas por una situación de pecado que yo cometí y afecté la vida de terceras personas o afectaron mi vida, veámoslo de manera recíproca? Porque siempre que hay una situación de pecado, por supuesto, sucederá que hay personas, muchas personas afectadas consecuentemente con la situación de pecado. ¿Estamos entonces dispuestos a confesar nuestro pecado, incluso aún sabiendo que esto traerá consecuencias extremadamente serias, que traen consigo una disciplina, que traen consigo una reprensión y probablemente en muchos casos, como se ha visto, incluso situaciones jurídicas de cárcel y demás? Podemos, mis amados, repito, dolernos con el dolor de otra persona como consecuencia de nuestro pecado. Probablemente si defraudamos, si engañamos, si estafamos, si herimos, no sé, no se me ocurre otra cosa, pueden ser tantas circunstancias. Creo que una de las grandes cosas con las que normalmente, mayormente afectamos a otras personas es con nuestra palabra, cuando hablamos. Cuando hemos hablado de otras personas y hemos hablado calumniosamente, injuriosamente, cuando hemos hecho un mal comentario, cuando hemos transferido el chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración sobre otras personas. ¡Wow! Y de pronto decimos, wow, yo cómo pude haber abierto mi boca para pronunciar esas palabras sobre esa persona, máxime cuando yo sé que eso no fue verdad. Saben, esta mañana tuve una experiencia muy linda aquí en casa. Encontré un video en internet de una convención de un ministerio muy grande de los Estados Unidos. Tan pronto vi el nombre de ese ministerio, un ministerio americano del segundo nivel, muy reconocido en los Estados Unidos. Tan pronto vi el nombre de ese ministerio, me llamó la atención y quise verlo porque conozco a un amigo muy querido, pastor, una familia pastoral de mi país original en Colombia, que sé que desde hace muchos años, más de 20 años, pertenecen a ese ministerio. Y pues me llamó la atención, dije, bueno, quiero ver cómo va ese trabajo ministerial. Es un ministerio que tiene un recorrido inmenso en las naciones. Y pues de pronto veo cómo en el transcurso de la conferencia hacen entrevistas a pastores, a líderes, a muchas gentes. Y de pronto encuentro en una de esas entrevistas a mis queridos amigos pastores de Colombia, a quienes aprecio, amo profundamente, con quienes tuvimos amistad muy linda, y hace ya más de 25 años por lo menos que no nos cruzamos una palabra, no sé de ellos, y probablemente ellos no saben de nosotros, nos distanciamos, la distancia, el tiempo. Pero lo interesante, hermanos, es cómo al verles esta mañana en un video que apenas lo grabaron hace apenas 2 o 3 semanas aquí en los Estados Unidos, pues me alegró tanto saber que estaban por acá, por estas tierras, y me dio muchísimo pesar no saber de que ellos venían,
para haberlos podido invitar, haberlos recibido, haber podido compartir con ellos. Pero vino a mi corazón inmediatamente el pensar que han pasado tantos años y nunca nos hemos vuelto a hablar, así es que estaré en los próximos días haciendo lo posible para contactarles y recuperar nuestra muy bonita amistad por demás. Pero vuelvo al punto, ¿qué tal si alguna vez durante esos 20 y tantos años de camino hubiésemos nosotros hablado algo inapropiado de ellos? ¿Y en qué condición estaríamos hoy? O ellos de nosotros, ¿en qué condición estaríamos? ¿Me están captando a dónde quiero llegar, hermanos? Puede ser que mis palabras, que son tan débiles en muchas ocasiones, nuestras palabras, somos tan ligeros, somos tan débiles, tan irresponsables de hablar indebidamente de la gente. Saben, a veces en pequeñas cosas formamos un mar en un vaso de agua y con nuestras palabras, como dice la palabra, puntualmente dice que mis palabras son como mi lengua es como ese timón, que es un pequeño órgano, pero que tiene el poder de manejar y conducir a un gigante crucero en medio de las aguas del mar. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos tomado el tiempo para rendir cuentas de manera personal e individual, como ministros, como familia pastoral, como familia congregacional, entre nosotros como hermanos? ¿Cuántas veces yo he tenido la claridad en mi corazón de acercarme a un hermano y decirle, sabe, hermano, yo reconozco que hice una mala apreciación, hice un mal comentario tuyo, y la verdad me avergüenzo y me arrepiento de haber mencionado esta palabra. No fue probablemente mi intención, fue algo que dije, no sé, con sentido, con razón, con entendimiento, o por herida, o por molestia, o por incomodidad. Pero cuando soltamos palabras que pueden causar tanto daño en la vida de otro ser, ¿estamos preparados para enfrentar esa situación? ¿Realmente buscamos la gracia de Adonai en nuestra vida hasta encontrarnos que somos verdaderamente libres del juzgamiento y de la acusación? Que nadie pueda levantar una mano contra mí diciendo este hizo o no hizo o dejó de hacer. Que yo no pueda levantar mis manos nunca jamás contra alguien para juzgar, para acusar, para señalar, para indilgar una acusación. ¿Realmente aprendemos hoy en nuestra vida de Techuvá a tener un corazón humilde y ser receptivos a la enseñanza? Mis amados hermanos, como creyentes, necesitamos ser libres de todo juzgamiento y de toda acusación, mía personal y de terceras personas. ¿Cómo logramos esto? Solamente en un tiempo de Techuvá, de legítimo y auténtico arrepentimiento delante de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Quiero cerrar con este texto que lo dejo como comienzo para nuestro último programa de semana, en el libro de Segundo Libro a Corintios, capítulo 5, verso 20. Por favor, tengan presente esta palabra, grábenla en su corazón. Segundo Libro a Corintios, capítulo 5, verso 20. Téngalo presente, por favor, en su corazón. Dice la palabra: por tanto, somos embajadores de Mashiach, como si Adonai rogara por medio de nosotros. En nombre de Yeshua os rogamos, reconciliados con Adonai. Por favor, dejo como tarea, envíemelo aquí en el chat, o por favor envíelo a través de correo electrónico, a través de Telegram. Envíeme por qué el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, nos habla de embajadores. ¿Por qué no dice ustedes son ministros, ustedes son gobernadores, ustedes son congresistas, ustedes son senadores, ustedes son presidentes? No. La palabra que Adonai estableció para su pueblo y nos dice, ustedes son embajadores. Tarea: ¿cuál es la función de un embajador? ¿Por qué Adonai nos delega la responsabilidad de ser embajadores? ¿Qué función cumple un embajador? ¿De qué manera actúa, piensa, se expresa un embajador? ¿Qué responsabilidad tiene un embajador? Porque si somos embajadores de Mashiach, entonces esa palabra no la colocó Adonai simplemente por llenar un espacio. Pudo decir ustedes son senadores del cielo, congresistas del cielo. Nos nombró embajadores.
Y allí encontraremos un tremendo, importante mensaje a nuestros corazones, hablando de responsabilidad, hablando de teshuvá, hablando de regreso a casa. Amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Este ha sido el tiempo de Torah al Instante para el día de hoy. Espero que el tema haya sido de su interés, que Adonai esté hablando a nuestros corazones. Recuerden, vamos a tener 40 días para hablar solamente de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Y recuerden, aunque el árbol de naranja y de toronja son muy parecidos, el fruto de la naranja y el fruto de la toronja son diferentes. ¿Qué eres? ¿Una naranja o una toronja? Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, gracias por estar atentos en el programa. Continuaremos el día de mañana. John Top para todos, muy buen día. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Gracias por compartirlo y gracias, repito, gracias por suscribirse a nuestro canal de Radio Génesis 128. Repito, sé que muchos de ustedes están inscritos en Israel Casa Integral. Vaya un momento, suscríbase al canal de Radio Génesis 128, hágase partícipe, socio de Radio Génesis 128 y por favor apóyenos en esta tarea que todos los días desarrollamos con el único propósito de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Shalom, mis amados, muy buen día. Para todos, gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.